quedó en el chat, pero durante un periodo de tiempo, ¿no? No sé cuántos días son, 20 o algo así, pero pues, es mejor tenerlos y no perderlos por ahí, ¿no? Nada, de momento pues eso es lo que tengo que decirles, nos vamos a poner a trabajar para adelantar, tampoco vamos a correr, tranquilos que la idea es que aprendamos y nos quede todo muy claro, ¿bueno? Vamos a poner a correr porque pues ahí ni aprenden ustedes ni hago nada yo tampoco. Listo, voy a mostrarles un programa que quiero pues dejarles para que ustedes hagan repaso de histología, yo sé que les va a servir bastante. Yo les voy a dejar la carpeta para que ustedes descarguen el documento y puedan tener acceso a ese programa. Entonces denme un segundito y se lo comparto. Ah, mentiras, perdón, primero voy a llamar lista porque ya nos están pidiendo eso. Si alguien no aparece en la lista de nuevo, porfa, al final me dejan los datos para agregarlos. Laura Camila Barrera. Presente. Vale, gracias. Laura Daviana Caballero. Aquí, profe. Gracias. John Cárdenas. Sí, señor, aquí. Gracias. Diana Carolina Castellanos. Presente, profe. Gracias. Un segundito, qué pena con ustedes. Sergio Contreras. Aquí, profe. Gracias. Laura Daniela Cuevas. Presente, profe. Gracias. Angie González. Presente. Gracias. Raquel Hernández. Presente. Gracias. Laura Vanessa Herrán. Yo, profe. Gracias. Carol Herrera. Presente. Gracias. Paula Jaramillo. Aquí, profe. Gracias. Karen López. Presente. Gracias. Erika Manrique. Laura Martínez, por favor. Profe, ya estaba en una cita médica, pero ya va a llegar a la casa. Entonces, cuando llegue, se conecta. Ah, listo, vale. Muchas gracias. Yo quedo pendiente cuando llegue. Yuri Mesa. Presente. Gracias. Santiago Mongi. Presente. Sebastián Neuta. Profe, él tiene problemas de internet. Vale, listo. Jessica Nieto. Presente, profe. Gracias. Cristian Camilo Orjuela. Presente, profe. Michael Andrés Oviedo. Presente. Andrés Felipe Ramírez. Presente, profe. Gracias. Digamos en Ramírez. Estefanía Rincón. Presente, profe. Gracias. Alejandro Rincón. Presente, profe. Paula Rubio. Presente, profe. Catalina Vallejo. Presente, profe. Dime, disculpa, no escuché. Presente. Ah, ya, vale, gracias. Ingrid Belandia. Presente, profe. Gracias. Vanessa Vélez. Presente, profe. Diego Vergara. Presente, profe. Vale, muchas gracias. ¿Faltó alguien por llamar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Es que lo que pasa es que yo estoy en proceso de legalización y pues es que de todas maneras intento escribir el nombre, pero no me deja utilizar el chat porque dice que es solo para miembros. Entonces era para ver si una compañera me puede hacer el favor de escribirlo en el chat. Oh, regálame tu correo y te agrego. Sí, dale. O sea, es como si no estuvieras dentro del grupo, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, les iba a pedir otro favor, casi se me olvida. Para facilitar la comunicación y demás, perdón, se me perdió el número, el celular. No sé si aquí hay algún representante del curso o algo así, como un delegado o algo así. ¿O no existe? Yo, profe. Sí, como una María Clara, ¿sí? ¿Puedes, por favor, hacer un grupo de WhatsApp y meternos a todos para que nos podamos comunicar por ahí? Como más para la comunicación más directa, si les Sí, parece. profe.
Entonces yo te voy a dejar aquí mi número de celular por el chat y pues porfa, si me pueden hacer favor. Profe, lo que pasa es que a mí aparezco como invitada y pues yo no puedo ver el chat. No, y no sé cómo dejarte ahí porque yo los agregué a todos directamente por el correo que me dieron en la lista. Si quieres, lo puedes escribir en el chat y una compañera me lo envía. Listo, vale. Entonces, por favor, se me olvidó el nombre. Ya me acordé. María Clara. Por favor, cuando creen el grupo, entonces aquellos que nos llamen ahorita me escriben por ahí el nombre y el código. ¿Listo? Y yo igual los dejo ahí en la lista, no les va a correr fallas ni nada, porque sí tengo entendido que ustedes todavía tienen plazo para inscribir materias, ¿no? Entonces, pues por eso no hay lío ahorita. Vale, profe, muchas gracias. Ahí ya les Gracias, dejé profe. mi número. Listo, yo les recomiendo entonces, porfa, si me pueden enviar eso. Bueno, ya han levantado la mano, ya la bajaron. Listo, entonces vamos a empezar con la parte de digestión. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Listo, vale. Entonces ahora sí vamos a empezar. Como les digo, cuando estoy en clase, pues a veces como todo uno se acelera un poquito, pero pues si voy muy rápido, ustedes me dicen y pues paramos la clase y continuamos a otro ritmo, bueno. La idea es que, pues, digamos, hoy no alcancé, pero yo les envío las presentaciones por lo menos 1 o 2 días antes para que ustedes tomen apuntes sobre las diapositivas. Es que me parece que cuando uno se pone a escribir todo lo que uno ve o a transcribir directo, uno como que se dispersa un poco y pues obviamente nos perdemos ahí las explicaciones y demás. Bueno, yo intento siempre enviarles con tiempo la presentación. Bueno, pues ahora sí, a lo que vamos. Como les digo, ahorita si tienen, al finalizar la clase, si tienen dudas con relación al caso clínico, al ABP, creo que es que le llaman, perdón, que es que como soy nuevo no entiendo muy bien esas cosas, pero si necesitan monitoría ahorita, dejamos desde las 3 hasta las 4 para resolver cualquier duda al respecto, bueno. Listo, entonces vamos a empezar. Yo creo que ya todos están viendo. Porfa, ¿me pueden confirmar si ven cuando se cambian las diapositivas? Es que a veces a todos no les funciona. Pueden ver toda la presentación, o bueno, alguien no ve la presentación, alguien no ve que cambie las diapositivas, me estoy moviendo en las 3 primeras. Sí se ve, profe. Sí se ve. Cualquier cosa me comentan, ¿no? Listo, entonces vamos a hablar pues de algo general del sistema digestivo. Las funciones, ustedes ya las vieron en fisiología, entonces vamos pues, a mencionarlas muy por encima. ¿Para qué les sirve a ustedes el sistema digestivo? ¿Quién me puede ayudar con eso? Nosotros ya estamos en tercer semestre, ¿cierto? Sí, somos de tercer semestre. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes el aparato digestivo? En general. Para absorber nutrientes. Para absorber nutrientes, para agregar nutrientes, ¿para qué más les puede servir? Absorción de energía, más que todo, crear energía. Recuerden que pues hay algo que uno normalmente como que no toma en cuenta, pero el aparato digestivo también es la microflora bacteriana. Más que la absorción, recuerden que las bacterias de la microflora bacteriana también participan en la síntesis de vitaminas, de aminoácidos, entre otras. Esa es la función de síntesis del aparato digestivo. También tiene funciones hormonales, aunque obviamente pues, las funciones hormonales están muy dirigidas sobre todo al metabolismo. Participa en el metabolismo de la glucosa, lípidos, demás. Entonces, en líneas generales, el sistema digestivo nos sirve para eso. ¿Qué otra función puede tener el sistema digestivo? Aparte pues, de las que ya mencionamos. Bueno, esta tal vez sí es un poquito más compleja. Cuando ustedes vean inmunología, pues la van a entender un poquito mejor. El sistema digestivo participa de forma activa en el desarrollo de la inmunidad. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos varios tipos de inmunidad, ¿no? Una innata, que es con la que nacemos, y una que se adquiere. Normalmente el tracto gastrointestinal favorece el desarrollo de la inmunidad innata. Allí a nivel intestinal también se procesan patógenos, se presentan bacterias, virus y demás. Entonces, una función importantísima del aparato digestivo también es la inmunidad, que en muchas ocasiones se nos escapa, ¿no? Ahora, en cuanto a la histología, hay que tener presente esto porque en sí todo el tracto gastrointestinal, desde prácticamente la boca hasta el colon, tiene la misma organización.
la que vamos a ver ahí como organización histológica, que cambia, que a veces es más gruesa una porción, que a veces no se diferencian entre dos porciones, pero normalmente, digámoslo así, la composición normal del tracto gastrointestinal es la siguiente. Vamos a tener una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una serosa. La mucosa, recuerden que la mucosa siempre incluye lo que es el epitelio y lo que es la lámina propia. Como ustedes ya vieron en la histología 1, ustedes me podrían recordar cuál es el epitelio que tiene, pues en general, el tracto gastrointestinal. De pronto algo que recuerden de las células de ese epitelio, algo particular. Tranquilos, aquí podemos decir lo que quieran, no sientan que van a decir algo malo, algo así, todos estamos aprendiendo. El que sepa, pues no está acá, ¿no? Entonces, ¿quién me puede ayudar con eso entonces, por favor? Profe, no sé si es, bueno, estratificado. Bueno, en unas porciones, por ejemplo, si hablamos de cavidad oral, si hablamos de esófago, si hablamos del cardias del estómago, sí puede haber un epitelio plano estratificado que de hecho puede llegar a ser queratinizado, o sea, muy parecido al de la piel. Y el resto del estómago, intestino y demás, ¿qué epitelio tiene? Recuerden, sí, dime. El capilar fenestrado, creo que se llama. Bueno, ese es el tipo de endotelio que tiene, y sí son endotelios fenestrados, pero tú los vas a ver es en la submucosa. O sea, debajo de la mucosa, ahí vas a encontrar muchos vasos sanguíneos que de hecho se encargan de absorber todo lo que se metaboliza a nivel de la mucosa. Yo les voy a decir esto, yo sé que ustedes se acuerdan. El epitelio intestinal, en menor medida del estómago, tiene una modificación apical. ¿Van a decir algo? Ah, bueno. Lo que se conoce como el borde de cepillo o las microvellosidades, ¿sí recuerdan eso? El epitelio en sí es cilíndrico simple, las células son altas y es una sola capa de células, pero ellos sufren modificaciones apicales, sobre todo a nivel intestinal, que es lo que conocemos como microvellosidades o de nuevo borde de cepillo. ¿Qué es lo que lleva a cabo estas áreas? Hacen a cabo digestión enzimática. Tranquilos que más adelante lo vamos a ver en un ejemplo, pues obviamente pues más detallado con imágenes. En la submucosa, y eso también aplica prácticamente para cualquier porción del tracto gastrointestinal, ustedes van a encontrar sobre todo vasos sanguíneos y vasos linfáticos, allí es donde hablaban de los capilares fenestrados. Los vasos linfáticos son muy importantes allí, pues por la función que tienen, ¿no? Una vez que se da la degradación del alimento en la mucosa, este va a pasar hacia la submucosa y allí es donde se lleva a cabo la absorción. Perdón, miro que no me acuerdo si puse a grabar. Ah, sí, está grabando. Listo, entonces sería la submucosa, tranquilos que ya vemos parte por parte, no se me preocupen por eso. Las capas musculares, normalmente son dos capas musculares, una circular y una longitudinal. Entonces eso también va a ser muy común en prácticamente todo el tracto gastrointestinal. Y la serosa, que es la capa más externa. El semestre pasado, cuando ustedes veían vasos sanguíneos, muy seguramente recuerdan que tiene una organización muy parecida, ¿no? Tiene un epitelio, tiene una túnica media, que sería en este caso la muscular, y una túnica adventicia, que pues lo reemplazamos aquí con la serosa. La serosa es principalmente tejido conectivo, lo que se encarga de cubrir por la parte externa todo el tracto gastrointestinal, pues con el fin de aislarlo, de darle lubricación, de, bueno, infinidad de cosas que ocurren allí. Para que nos quede un poquito más claro, porque yo sé que pues si uno no lo ve, no lo cree, entonces vamos a ver aquí las partes, obviamente, del tracto gastrointestinal en general. Vamos a ver una microfotografía de esófago, lo que estamos viendo acá, pero es para que ustedes puedan ver todas las capas bien distribuidas. Cuando hablamos de la capa mucosa, entonces yo les decía, contiene un epitelio, que es la parte más externa. Recuerden que el epitelio del esófago es plano estratificado, que puede o no ser queratinizado, y una lámina propia, que es como el tejido conectivo de soporte de ese mismo epitelio. ¿Listo? Entonces ahí creo que vamos claros, toda porción de intestino va a tener esto. La submucosa normalmente, como les decía, va a poseer vasos sanguíneos y vasos linfáticos. En algunos casos particulares, como el esófago, vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas. Esto que está aquí detrás, ahorita les muestro la foto sin estas señales,
Aquí ya vemos o vamos a encontrar glándulas de ambos tipos, tanto serosas como... Profe, Dime, disculpa, qué sí, pena dime. interrumpirte. Es que creo que yo, no sé si soy la única, pero no estoy viendo. Estoy en la segunda diapositiva. Ah, bueno, No, sí. lo estamos viendo, profe. Entonces espera ahí, pruebo sin proyectarla así grande. ¿Ahí ustedes la ven bien? ¿Ahí ven que me muevo? Sí. Sí, profe. Listo, entonces dejémosla así sin proyectarla grande más bien. Acá me pasó lo mismo con sus compañeros. Vuelvo a explicar lo que estaba diciendo. Entonces, cuando hablamos de la mucosa, en la mucosa siempre hay una parte epitelial. Ahí alcanzan a ver el cursor, ¿cierto? En la parte más externa es el epitelio, que para el caso del esófago, que es el órgano que estamos evaluando acá, el epitelio es plano estratificado, puede o no ser queratinizado. ¿De qué va a depender que tenga queratina? Del tipo de alimento que consume el paciente. Si es un herbívoro, por ejemplo, tiene mayor queratina que un animal carnívoro, por ejemplo. La capa mucosa también está compuesta por la lámina propia. Inmediatamente abajo del epitelio vamos a encontrar un tejido conectivo, el que estoy señalando acá, el cual principalmente va a tener leucocitos y tejido conectivo de diversos tipos. Propiamente, en esta imagen que estamos viendo la lámina propia, encontramos algunos agregados linfoides. El semestre pasado, ustedes en histología, que alcanzaron a revisar qué temas, aparte de circulatorio. ¿Me pueden confirmar, porfa, ahí en un momentico? Nervioso y algo de locomotor. Ah, bueno, entonces no, creo que no lo han visto todavía. Hay una serie de células que llamamos linfocitos, yo creo que esas células sí las reconocen. En todo el tracto gastrointestinal, esto también nos va a servir para más adelante cuando veamos otras imágenes. Es común encontrar algo que llamamos agregados linfoides, es decir, como aquí donde tengo el cursor, si ustedes se dan cuenta, la coloración es basofílica, es azul, como puntiforme. Esa coloración azulosa que tenemos acá corresponde a agregados de linfocitos, es completamente normal en el tracto gastrointestinal. Hagan de cuenta que es el mecanismo local de inmunidad que tienen estos órganos. Esas células que se encuentran allí fácilmente responden ante patógenos que se encuentren en la luz, aquí en esta área, en la superficie epitelial. Ahora pasamos a la capa submucosa. Está inmediatamente abajo de lo que es la capa mucosa. En algunos órganos, por ejemplo el estómago o el mismo intestino, ustedes van a ver que entre la mucosa y la submucosa hay una capa de músculo liso, que llamamos muscular de la mucosa. En este caso para el esófago no se está viendo bien. Esto más adelante la veremos. En la submucosa, aparte de encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos, aquí vasos sanguíneos, arteriolas, capilares y demás. También podemos llegar a encontrar otras estructuras como son las glándulas. Aquí debajito, aunque no se ve muy bien, encontramos glándulas aparentemente de origen mucoso, aunque pueden ser mixtas en el esófago, es decir, pueden ser de tipo mucoso o seroso. De pronto así, pues eso lo vieron el semestre pasado. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre una glándula de tipo seroso y una glándula de tipo mucoso? Como para hacernos a la idea. Pero un momentico y agrego, no mentiras, no, ya está acá. ¿No recuerdan? Yo les voy comentando así para que ustedes van haciendo la idea. Si ustedes creen que es necesario hacer un repaso de digamos, de la parte básica de la histología, lo que ustedes ven en el semestre anterior, me avisan y ahí miramos cuando sacamos un tiempo y hacemos un repaso rápido, ¿listo? Para que quedemos claros en todo esto. Para que ustedes tengan presente las glándulas, cómo se diferencian entre ellas. Las glándulas serosas normalmente son eosinofílicas, es decir, de color rosado. Y su núcleo permanece central, obviamente dentro del citoplasma. Mientras que las glándulas mucosas, ellas son de color translúcido, como estamos viendo acá donde tengo el cursor, y una característica importante es que el núcleo siempre se margina hacia la porción basal de esas glándulas, hacia la parte de abajo. Entonces, esa es una forma, digámoslo, fácil, sencilla, rápida de diferenciar entre las dos glándulas. Puede ser solo por el color. La serosa es rosada, por eso le digo eosinofílica, y la mucosa es translúcida, de un color blanco, podríamos decir, como lo que estamos viendo acá. Posteriormente a la capa submucosa encontramos las capas musculares. Como les digo, normalmente se dividen en dos, en una capa longitudinal y una capa circular. Y en último lugar encontramos la túnica adventicia, que de nuevo es principalmente colágeno, es tejido conectivo.
Allí también podemos encontrar algunos nervios, eso es cierto, la inervación llega a través de la capa adventicia, y también podemos encontrar algunos vasos sanguíneos, pues que obviamente están irrigando el órgano. ¿Quedó claro esta distribución general de las capas de los órganos del tracto gastrointestinal o quieren que les explique algo más? ¿Tienen alguna duda con relación a esto? No importa. Ahí sí ustedes me dirán, mis doctores y doctoras. Profe, sí, Dime. desde el principio, no sé, me confundí, no me quedó claro. Cuando preguntaste lo del epitelio de la mucosa, no entendí cuál era el epitelio. Listo. El epitelio siempre lo ubicamos acá, ¿no? Recuerden que los epitelios son un tejido celular de revestimiento. El epitelio del tracto gastrointestinal es en sí de dos tipos, y vamos a ver que se modifica a medida que avanzamos a través del tracto gastrointestinal. Cuando ustedes ven las partes superiores del tracto gastrointestinal, me refiero a labios, boca, mejillas, lengua, faringe y esófago, que son las partes superficiales del tracto gastrointestinal. El epitelio es un epitelio plano estratificado. Recuerden como el epitelio de la piel, varias capas de células y en la porción superficial puede o no tener queratina. ¿Sí recuerdan cómo es ese epitelio? Si algo busquen ahí en internet, porfa, el epitelio de la piel, plano estratificado. Entonces tiene varias capas y de nuevo la última es plana y presenta queratina. Después de que llegamos al estómago, es decir, en todo el cardias del estómago, la porción donde entra el esófago hacia el estómago, allí ocurre un fenómeno donde hay un cambio del epitelio a otro tipo de epitelio. Eso pues ustedes lo van a ver después, se llama metaplasia. Pero entonces, el epitelio que es plano estratificado, en las porciones que les acabé de decir, al momento de llegar al estómago se transforma en cilíndrico simple. ¿Por qué cambia de esa forma el epitelio? Porque si ustedes se ponen a pensar en lo siguiente, las partes, digamos, de la cavidad oral, esófago, faringe y demás, las que les mencioné, que son las partes más craneales del sistema del tracto gastrointestinal, no tienen en verdad una función enzimática, tienen más una función de tipo mecánica. La boca pues tritura obviamente el alimento y la laringe y la faringe lo que hacen es llevar el bolo alimenticio hacia el estómago. Por eso es que el epitelio tiende a ser de ese tipo, más un epitelio de protección. Mientras que cuando llegamos al estómago, allí ya cambió la función. Recuerden que el estómago tiene una altísima actividad enzimática, que es lo que va a hacer degradar todo lo que llegue al estómago. Por eso es que el epitelio cambia, se vuelve cilíndrico simple, porque allí drenan las glándulas estomacales. ¿Tienen una duda? Si quedó claro esa parte del epitelio, tranquilo, las veces que hay que repetirlo, si tienen otra duda, con todo el gusto la resolvemos. Sí, profe, gracias. Vale, igual eso, como les digo, cuando veamos cada órgano por separado, vamos a empezar a ver el epitelio que le corresponde a cada uno. Vamos a hacer ahorita un acercamiento de lo que es la túnica mucosa y la submucosa, entonces ya lo vemos en más detalle. Como les comentaba entonces, la mucosa tiene epitelio, tiene lámina propia y en algunos casos muscular de la mucosa, perdón que aquí esto sobra. En algunos casos la túnica muscular de la mucosa. Más adelante les muestro cuáles. Miremosla acá una vez esta imagen. Aquí estamos en un acercamiento de la misma imagen que estábamos viendo anteriormente. Podemos ver que el epitelio pues efectivamente es plano estratificado. Estamos viendo la mucosa, fíjense que aquí la están delimitando. Y acá abajo tenemos la lámina propia. De nuevo la lámina propia es tejido conectivo principalmente. Aquí podemos ver un acercamiento de lo que les comentaba ahorita como tejido o agregado de linfoides. Mírenlos, aquí hay dos. De nuevo completamente normal en este tipo de órganos del tracto gastrointestinal. Entonces, la mucosa de nuevo va a comprender el epitelio y la lámina propia. Eso no va a cambiar en prácticamente ninguna porción del tracto gastrointestinal. Ahora la submucosa, ya pues la volvemos a ver en detalle. Como les comentaba ahorita, vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tejido conectivo de tipo laxo. Volviendo al tema del repaso, recuerden que hay tres tipos de tejido conectivo, por lo menos hablando del colágeno. Hay un tejido conectivo que es laxo, que es el que se ve bastante disperso, bastante claro. Hay un tejido conectivo que es denso y regular, y hay otro que es denso, regular. Eso para que más o menos se vayan haciendo memoria de eso. Aquí en lo que estaba mostrando anteriormente, pues me faltó mencionar efectivamente la presencia de glándulas. Las glándulas van a estar en una posición variable, porque así como la vemos aquí en la submucosa, podemos encontrarla perfectamente también en la lámina propia. Por ejemplo, en el colon, las glándulas están en la lámina propia.
mientras que fíjense que aquí en el esófago las glándulas tienden a estar en la submucosa. Aparte de eso, pues hay tejido conectivo, aquí no está muy claro, pero hay vasos sanguíneos y demás, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. Y pues seguiríamos por último con la túnica muscular. Hay una interna y una externa. La interna tiende a ser la circular y la externa la longitudinal. A veces varían algunos órganos. Y por último, lo que les decía, la túnica serosa o adventicia, que es en sí colágeno y algunos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Eso es lo que vamos a ver acá. Es el mismo órgano que estábamos viendo anteriormente, en la continuación de esto. Entonces, aquí delimitamos la capa submucosa, pasamos a la capa muscular. Fíjense que aquí la circular es la que está interna, la longitudinal es la que está externa. En sí le llaman así por la dirección que toman los haces musculares cuando se hace el trabajo histopatológico o se prepara la lámina. Y la parte más externa es la adventicia, que pues ya la habíamos visto en la primera imagen, ¿no? Tejido conectivo, vasos sanguíneos y ocasionalmente nervios. Eso, como les mencionaba ahorita, entonces es la estructura básica de prácticamente todo el tracto gastrointestinal. Vamos a pasar directamente a la cavidad oral. La cavidad oral en sí es una modificación del tracto gastrointestinal, es una modificación que se especializa, ¿en qué se especializa? Pues normalmente en la degradación inicial del alimento. Recuerden que a pesar de que la cavidad oral es un órgano tubular, allí vamos a encontrar una gran cantidad de órganos de diverso origen y pues con distintas funciones. Dentro de la cavidad oral podemos mencionar, por ejemplo, los dientes, son estructuras, ustedes ya saben, firmes, que les sirve al animal para muchas funciones. Podemos encontrar glándulas, podemos encontrar la lengua, podemos encontrar mejillas, papilas, paladar, o sea, en verdad hay muchas estructuras diversas dentro de la cavidad oral. Ya vamos a ver, obviamente, la histología de cada uno por separado. Algo que también, digamos que ustedes van a empezar a encontrar acá que pues es interesante, se presenta específicamente acá, bueno, y tal vez en los genitales también, es que en la cavidad oral se presenta algo que son las uniones mucocutáneas. Para que nos hagamos una idea, pues piensen en los labios. Si ustedes pues hacen la observación anatómica de los labios, la parte externa tiene piel, ¿no? Pero a mitad de los labios, cuando empieza a entrar en la cavidad oral, cambia completamente ese órgano, se vuelve una mucosa. Esas son las uniones mucocutáneas, cuando el epitelio plano estratificado de la piel se convierte en una mucosa, en un epitelio pues también plano estratificado, pero sin queratina y con glándulas. Esa sería como la gran diferencia. Ahorita igual cuando veamos los labios, pues lo vamos a entender más fácil. De una vez, yo pues creo que les dije ahorita, pero normalmente lo que yo hago es que a medida que voy dando la clase, como pues yo soy patólogo, yo pues la histología uno la aprende en la patología, pero en verdad yo soy patólogo. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer siempre? Es empezar a mostrarles o a decirles dónde se presentan ciertas enfermedades para que ustedes sepan dónde evaluarlas. Precisamente en las uniones mucocutáneas, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el pénfigo o sobre el lupus. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esas enfermedades? ¿Me podrían comentar? Pénfigo o lupus. Daniela me escribió que acabo de llegar de la cita, vale, ahí ya estamos pendientes contigo. Bueno, esas enfermedades, les pregunto ahí como por curiosidad, si de pronto las saben, esas enfermedades son unas enfermedades que denominamos autoinmunes. En esas enfermedades se producen anticuerpos dentro del mismo organismo que van dirigidos contra ciertas porciones de nuestro cuerpo. En este caso, en el lupus o en el pénfigo se generan autoanticuerpos que van a destruir esas uniones mucocutáneas. ¿Cómo van a ver ustedes los animales que sufren este tipo de lesiones? Con úlceras, con ruptura, por decirlo así, de la piel, en esas áreas de unión mucocutánea, en los labios, en los párpados, ahí es donde principalmente vamos a ver ese tipo de lesiones. ¿Listo? Muy característico, de nuevo, de las enfermedades inmunomediadas o autoinmunes. La estructura histológica, digamos, general de la cavidad oral es prácticamente la misma que habíamos visto. Vamos a tener una mucosa que tiene epitelio y tiene lámina propia. Vamos a ver una submucosa que ocasionalmente acá no se puede diferenciar del resto de órganos. Y pues aquí lo único que sí nos haría falta es la túnica serosa.
Aquí más que una túnica serosa, las estructuras de la cavidad oral están adheridas al periósteo de los huesos. Sí, recuerdo, o sea, todo lo que tenemos en la cavidad oral, las encías, el paladar blando, el paladar duro, todo está adherido directamente a esa mucosa, está unido directamente al periósteo de la cavidad oral, al hueso palatino, a los huesos mandibulares. Entonces, por eso es que les digo que, en este caso, los tejidos de la cavidad oral no tienen túnica adventicia o túnica serosa, sino que directamente tienen un periósteo, se unen al hueso directamente. Ese es el epitelio clásico de la cavidad oral. El epitelio, si ustedes se dan cuenta, vamos al mismo cuento de la histología, es un epitelio plano estratificado. Voy a mostrarles acá cómo es que uno hace para llegar a esa conclusión. Recuerden que para que un epitelio en verdad sea estratificado debe cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, recuerden que aquí está la lámina basal en la porción obviamente más baja, la lámina basal es esta, que pues ahí estoy delimitando. Para que un epitelio sea realmente estratificado, tenemos que ver que las únicas células que están en contacto con la lámina basal, pues obviamente son las células basales, las más bajas, es decir, solo esta línea. En alguna medida sí cumple, porque si yo me pongo a ver esta célula que está acá arriba, esta célula por ningún lado está en contacto con la lámina basal, ¿listo? Entonces el epitelio efectivamente es estratificado. Y para darle el nombre, porque recuerden que uno tiene que darle un nombre a ese epitelio estratificado, uno siempre va a las porciones más altas del epitelio y va a ver la forma que tienen estas células. Si ustedes se fijan, esas células tienden a ser planas, ¿sí? Son más bien delgadas. Por eso es que este epitelio se llama plano estratificado. ¿Listo? Sencillo, esa parte es sencilla. Puede haber o no la presencia de queratina, la cual se va a ubicar en esta área más apical. ¿Listo? Sobre todo el epitelio se va a ubicar una capa proteica que es laminar, son como unos hilos, que se denomina queratina. ¿Listo? ¿De qué depende que esté o no presente acá? Como les dije ahorita, depende mucho del tipo de alimento que esté consumiendo pues, el animal que estamos evaluando. Si ustedes comparan la cavidad oral, por ejemplo, de un felino con la de un bovino, ustedes van a ver que en teoría el bovino va a tener mayor cantidad de tejido de queratina en estas áreas. Eso ocurre porque el material que ellos consumen, como tal, el pasto, ese material vegetal es fibroso. Entonces, cuando ellos están masticando, generan lesiones constantes en la cavidad oral. Por eso es que la capa de queratina en la cavidad oral es más gruesa en este tipo de animales, herbívoros en general, que en los carnívoros. De resto, pues vamos a ver una capa submucosa, que es lo que estamos viendo acá, con la presencia de vasos linfáticos, vasos sanguíneos y demás, lo mismo que ya les había comentado. Si nos profundizamos un poco más en este tejido, de nuevo, no veremos la túnica serosa o adventicia, sino que vamos a ver el periósteo. La mucosa se adhiere directamente a los huesos. Esto es para que veamos exactamente lo mismo. Estamos viendo un epitelio. Fíjense que esta es la parte de la mucosa. Aquí la lámina propia es mínima. ¿Listo? Aquí fíjense que tampoco se puede diferenciar dónde empieza la submucosa o la lámina propia. Acá con lo que estamos viendo, listo, con esta imagen, ¿ustedes cómo harían para saber dónde empieza la submucosa? ¿Qué sería como el indicio más grande para empezar a ver la submucosa acá? Recuerden que lo que les dije ahorita, que tiene la submucosa, que podemos ver acá, ¿sí? Para que ustedes, digamos, empiecen a hacer la diferenciación entre esas capas, porque no es una delimitación bastante clara. Lo que se les ocurra, doctores, tranquilos que, como les digo, aquí estamos para aprender todos. ¿No? ¿Ninguno? Pero la submucosa tiene vasos sanguíneos y el tejido conectivo laxa. Perfecto, eso era precisamente lo que necesitaba. Cuando ustedes van a ir a la submucosa, como les digo aquí, lámina propia y submucosa no se diferencian bien, pero ustedes pueden ver muy bien esto, esos son vasos sanguíneos, seguramente aquí también hay vasos linfáticos. Entonces recuerden que la porción del intestino, bueno, la porción del tracto gastrointestinal que tiene esas estructuras es la submucosa. Entonces esa sería la forma de intentar delimitar cuándo es mucosa y cuándo es lámina propia. ¿Listo? Por los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Muy bien, esa es muy buena observación. De resto, el epitelio, pues va a ser el mismo plano estratificado, en este caso está haciendo queratinización.
Todo esto que ustedes ven acá, sobre todo las más externas, es ya queratina. Este epitelio a mí me parece interesante porque ustedes en una sola imagen están viendo todo el ciclo celular. Recuerden que estos epitelios normalmente, pues el plano estratificado, tiene una capa basal que son las células, digámoslo así, de reserva o las que se están replicando. Posteriormente estas células maduran y pasan a un estrato medio, que es el estrato espinoso, donde aquí las células tienen altísima actividad mitótica. Todo el tiempo se están replicando. Posteriormente a esto va a haber un estrato granuloso, pues la verdad el estrato granuloso se ve sobre todo en la piel, porque allí es donde se liberan los pigmentos derivados de los melanocitos, o sea, el pigmento que tenemos en la piel, ¿no? Y por último, el estrato córneo, que es el que forma completamente la queratina. Esa es como la clasificación de los estratos del epitelio plano estratificado, queratinizado o no queratinizado. Ay, perdón. Listo. ¿Alguna duda con esta primera parte de la mucosa? A mí creo que se me olvidó. Bueno, les quedo viendo esta imagen porque cuando puse la parte de dientes creo que no lo puse. Ya igual otra reviso. Recuerden que los bovinos o en general los rumiantes carecen de incisivos superiores, ¿no? Ellos, no sé si los han visto, sino por favor revísenlos. Ellos no tienen dientes en los incisivos superiores, ellos tienen es una almohadilla dentaria. Esa almohadilla dentaria es similar a eso que estamos viendo aquí, la mucosa es prácticamente igual, pero ustedes van a ver que la capa de queratina es prácticamente el doble de grosor del tamaño del epitelio. ¿Por qué tiene tanta queratina? Porque esa almohadilla lo que está haciendo todo el tiempo es generar fricción, ¿no? Pues allí mastica el animal, entonces el contacto directo con los dientes incisivos de abajo es lo que genera ese estímulo de una sobreproducción de queratina. Esa almohadilla dentaria pues es característica de los rumiantes. Porfa, me acuerdan que yo les debo esa imagen para verla después. Vamos a pasar a los labios, ¿no? Si pensamos en los labios tienen una porción, digámoslo así, externa o cutánea y una porción interna o mucosa. Cuando ustedes ven el labio en la parte externa, ustedes se van a dar cuenta que el labio tiene exactamente la misma estructura de cualquier porción de piel. Es decir, va a tener un epitelio plano estratificado queratinizado, va a tener glándulas sebáceas, va a tener folículos pilosos, toda estructura que está asociada a la piel. Glándulas sudoríparas, por ejemplo, también va a tener. Ya propiamente en animales, ustedes saben que allí en los labios también pueden haber algunas terminaciones nerviosas asociadas al pelaje que encontramos allí. Por ejemplo, eso es muy notorio en los equinos, en alguna medida en animales domésticos pequeños como gatos y perros. Ellos tienen sensibilidad en toda la región facial de los labios por esas terminaciones que están asociadas a los bigotes y a los folículos que se encuentran allí. Entonces también tienen alguna medida una función sensitiva. Recuerden que los labios también actúan como órgano prensil. Si ustedes han visto comer, por ejemplo, a un equino, pues me entenderán de lo que estoy hablando. Cuando ustedes le ofrecen alimento a un equino, cuando lo ven en el paso, ustedes van a ver que él mueve los labios para atrapar el alimento, ayudar en alguna medida a atrapar el alimento y dirigirlo a la boca. Entonces, esa función también es muy importante por parte de los labios. Ahorita vemos el músculo estriado que tiene los labios, se llama así oris orbicularis. La verdad es un músculo discontinuo que se encuentra en toda la mitad del labio, precisamente explicando el por qué tiene esa motilidad tan marcada para llevar a cabo esa actividad prensil. Cuando los labios pasan hacia la cara interna de la cavidad oral, vamos a ver que primero pues los folículos pilosos desaparecen por completo, al igual que las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Estamos ya viendo la cara interna del labio, ¿no? Y van a ser reemplazadas sobre todo por glándulas mixtas, seromucosas. ¿Listo? Asimismo, también, digamos así, el estrato córneo del epitelio también es un poco más bajo, hasta puede llegar a ser ausente. Eso es pues bastante interesante en cuanto al cambio de un lado a otro. Bueno, digamos que esta no es que ayude así como mucho. Aquí estamos viendo el epitelio, que de nuevo es plano estratificado. Podemos estar viendo muy seguramente la cara externa del labio. Ya ahorita pues se los muestro como en una imagen mejor, está feita. Tiene una lámina propia, ustedes ya saben que tiene la lámina propia y tiene una submucosa. En este caso estamos viendo el oris orbicularis, el músculo estriado esquelético que está señalado acá. Como es mejor para verla, pues me parece a mí es de esta forma. Perdón, y les aumento el tamaño. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ay, perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a ver primero la del lado izquierdo.
Aquí estamos viendo las dos caras del labio, ¿listo? Entonces, esta es la parte del labio externa, ¿sí? La que está fuera de la cavidad oral. Y acá empezamos a ver el labio que va hacia la cara interna de la cavidad oral. Estructuras que les debe llamar la atención. En la parte externa del labio vamos a encontrar los folículos pilosos. De hecho, estos están pues bastante bonitos para ver. Están completos los folículos pilosos. Si encontramos folículos pilosos, siempre vamos a encontrar asociados lo que conocemos como glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Entonces aquí también vamos a encontrar esos dos tipos de glándulas. Aparte de eso, este epitelio en alguna medida puede tener queratina de grosor variable, pero lo va a tener. Estamos viendo un tejido conectivo que corresponde pues obviamente a la lámina propia y a la submucosa, que es todo esto. Y ahora fíjense que aquí en toda la mitad, lo que está señalado con el número 5, pues es una estructura como granular, ¿no? Desde este aumento no se logra ver bien qué es. Ese es el músculo estriado esquelético, o sea, el oris orbicularis. Este músculo que ustedes ven aquí discontinuo, de nuevo se le va a dar la capacidad de movimiento y la capacidad prensil al labio. Ahora, aquí desde el número 2 está mostrando la transición que hace el epitelio para convertirse en mucosa. ¿Listo? Entonces, como les dije, ya aquí no podemos encontrar folículos pilosos, eso es algo básico. El epitelio tiende a engrosarse, pero no desarrolla queratina, es decir, las capas de células aumentan, más no aumentan su producción de queratina. De resto vamos a encontrar lámina propia y una lámina submucosa donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar vasos linfáticos, en sí eso es lo que vamos a encontrar. Y como les decía hace un momento, es probable que ustedes aquí en la lámina propia de la cara interna del labio puedan llegar a encontrar glándulas de secreción mixta, mucosas o serosas, sería lo que podemos encontrar ahí. Esta pues es una imagen similar, también estamos viendo el labio, yo creo que ustedes ya reconocen las estructuras. Esta es la cara externa del labio, lo sabemos porque aquí encontramos folículos pilosos, varios estamos viendo acá. Aquí estamos viendo el oris orbicularis, el músculo estriado, mírenlo, aquí va, músculo discontinuo. Y aquí estamos viendo ya la transición a lo que es la cara interna del labio. De nuevo noten cómo se aumenta el grosor del epitelio. No por queratina, sino por aumento en el número de las células que encontramos allí. Lo que se conoce como una hiperplasia, ¿no? Ese epitelio del labio, ustedes se van a dar cuenta, obviamente aquí está pues obviamente cortado, pero este epitelio se continúa dentro de la cavidad oral, como les digo, va a involucrar mejillas, lengua, otras estructuras que vemos en la cavidad oral. ¿Alguna pregunta con relación a esto que acabamos de ver, con la histología del labio, de la mucosa oral? No, profe, todo muy claro. Vale, listo. Yo siempre les hago una recomendación, créanme que no es malo ni es por molestar. No tiene que ver nada con la clase, es del crecimiento como profesional de ustedes. ¿Alguno de ustedes aquí de casualidad ha trabajado en clínica o trabaja en clínica o tiene alguna experiencia de ese tipo? ¿O ninguno? Yo, profe. ¿Qué experiencia tienes en clínica? Prácticas de auxiliar veterinario. Ah, eres auxiliar, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Jessica, creo que quiere decir algo. Bajo la mano. ¿Por qué les digo No, esto? profe, igual, que Sí. también. Es técnica también, ¿sí? Sí, profe, y prácticas también se realicen. Listo, perfecto. Este mensaje es como para todos. Yo sé que ahorita estamos hasta ahora en tercer semestre, pues desconocemos bastantes cosas, pero créanme que si ustedes tienen la oportunidad de asistir a una clínica, o pues no tiene que ser clínica de pequeños, en lo que ustedes quieran trabajar, si quieren trabajar en un galpón de aves, vayan. No les estoy diciendo que pirateen, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que van a hacer consulta a ustedes, porque obviamente no están capacitados todavía. Pero el empaparse de la casuística, el empaparse del quehacer del veterinario, les va a dar una ventaja grandísima para el resto de la carrera. Entonces, siempre que ustedes puedan trabajar en una clínica o algo así, se los recomiendo de verdad. De todo corazón, háganlo. Listo, ya pasó el momento de reflexión, sigamos con esto. Bueno, de las mejillas no tengo aquí una imagen histológica porque en verdad sigue el mismo curso histológico de los órganos que hemos visto.
De hecho, es el mismo de la cavidad oral, prácticamente el mismo del estructura histológica que tiene, por ejemplo, los labios o la encía. Cuando veamos al final de este capítulo algunas particularidades, sobre todo de los rumiantes, si ustedes han hecho ya la disección de la cavidad oral de un rumiante, ustedes se van a dar cuenta que en las mejillas, en la cavidad interna, ellos tienen unas modificaciones que son las papilas cónicas. Esas papilas cónicas son muy características de estas especies y tienen en alguna medida un efecto mecánico para la deglución del alimento. Es en la única especie donde vemos esa modificación. De resto, en la mayoría de especies domésticas, hasta incluyendo nosotros, la estructura es prácticamente la misma que ya hemos visto. Una mucosa que tiene un epitelio plano estratificado, con grado variable de queratinización, una lámina propia, una submucosa y un periósteo, ¿no? Que es donde se ancla ya las mejillas al hueso. Bueno, esto también puede ser un poco particular, la verdad difícil de determinarlo, pero puede que en las mejillas encontremos mayor cantidad de glándulas si lo comparamos, por ejemplo, con el labio. ¿Listo? Pero para poder determinar eso, la verdad no es fácil. Ustedes tienen que ya haber visto varias láminas de labio y de mejillas. Pues con el tiempo y con la experiencia, obviamente ustedes pueden reconocer eso. Bueno, a todas estas, yo ahorita, pues cuando me presenté, ¿ustedes saben qué hace un patólogo veterinario? Que es en lo que yo tengo el posgrado. A medida que ustedes avancen en la carrera, ustedes se van a dar cuenta que un veterinario no solo es un clínico de perros y gatos, ¿no? Yo también hago clínica en pequeños animales, me gusta, pero en verdad el campo de acción de un veterinario es muchísimo. O sea, si se quieren dedicar así sea a ventas de fármacos, pues también es un campo completamente válido y les va bien. Lo que hace un patólogo veterinario, que es lo que pues en teoría yo hago, ¿no? Es diagnóstico histopatológico y diagnóstico de necropsia, es decir, hagan de cuenta que nosotros somos médicos forenses y médicos patólogos. Es como trabajar en medicina legal, por decirlo de alguna forma. Es bastante interesante. Si a alguno de ustedes les interesa, pues después podemos hablar sobre eso. Pasemos al paladar duro. Recuerden que pues, el paladar duro es el que está, por decirlo de alguna forma, más craneal en la cavidad oral. Es todo el techo de la cavidad oral. La mucosa es la misma que ya conocemos, una mucosa compuesta por un epitelio plano estratificado con grados variables de queratinización. Ahí no va a cambiar en nada. Algo que sí podemos encontrar, pero esto sí está muy hacia la porción caudal del paladar, es que hay una gran cantidad de glándulas mixtas. ¿Listo? Entonces en el paladar duro, sobre todo cuando ya empieza a irse hacia el paladar blando, es donde vamos a encontrar una gran cantidad de este tipo de glándulas. Obviamente también se continúa directamente con el hueso palatino, que es el que está conformando el techo de la cavidad oral. Están unidos allí directamente por el periósteo. El paladar duro también da en alguna medida origen al tejido de las encías, ¿no? De las gingivas. Pero a ver si les puedo aumentar el tamaño de esto. Esto me sirve para que ustedes recuerden que uno tiene, tanto el humano como la mayoría de especies domésticas, tenemos un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro se le denomina a toda esta mucosa y obviamente al hueso palatino que se encuentra en el techo de la cavidad oral. Y el paladar blando es esa estructura membranosa, en verdad es tejido pues laxo, no tiene hueso. Y el paladar blando lo que va a hacer es, con ayuda de la epiglotis, dar el paso selectivo para la vía digestiva o para la vía respiratoria. Si a ustedes les gusta también, por ejemplo, la clínica de pequeños o la clínica de equinos, pueden leer sobre el síndrome brachiocefálico en perros, que de hecho, digámoslo así, cursa con una elongación del paladar blando. Si ustedes de pronto tienen en la casa un perrito brachiocefálico, si saben cuáles son, ¿no? Un pug, un bulldog francés, un bulldog inglés, esos que son chaticos. Esos perritos normalmente roncan, ¿no? Pues la mayoría de perros de esos roncan. En ellos, por la conformación del cráneo, ustedes van a ver que la elongación del paladar blando es algo relativamente común. El perrito va a roncar porque cuando el paladar blando es muy largo, él bloquea la entrada de la laringe, entonces empieza a vibrar.
¿listo? Por eso es que pasa ese fenómeno de ronquidos en esos perritos. Para los que tengan caballos o hayan trabajado con caballos, sobre todo caballos de paso, hay un signo clínico que se denomina el caballo roncador. De pronto lo han escuchado alguna vez. Porque les digo sobre todo en caballo de paso fino, ahí es donde más ocurre esta condición. Si a ustedes les gusta ese tema de las cabalgatas y eso, ustedes van a ver que los caballos de paso fino normalmente andan engatillados, no recuerdo cómo es que le llaman a esa posición. Le retraen la cabeza muy cercano como hacia atrás, hacia el cuello, le retraen así la cabeza. Esa posición, cuando se hace crónica, cuando es prolongada en el tiempo, predispone a que estos animales desarrollen una elongación del paladar blando. Este paladar se estira y al estirarse, pues también genera eso, el síndrome del caballo roncador. Hace un poquito de ejercicio y presenta ronquido. Ya cuando nos vamos a la parte histológica, de nuevo, pues vamos a encontrar un epitelio plano estratificado queratinizado, y aquí lo que nos va a llamar la atención es la presencia de glándulas. Como les digo, las glándulas van a estar sobre todo en esta porción, hacia la porción final del paladar duro y en todo el paladar blando. Ahí es donde vamos a encontrar este tipo de glándulas. De hecho, fíjense, pues el tamaño de las glándulas que podemos encontrar. Aquí se ve de color azul porque seguramente tiene una tinción diferencial, no es la tinción de hematoxilina dosina común y corriente, ¿no? Ah, bueno, a todas estas. Como eso también es del semestre pasado. ¿Recuerdan qué es un color eosinofílico y qué es la basofilia? ¿Me puede alguien recordar eso? Recuerden que... Sí, dime. Basofílico es que es como entre azul y púrpura, y eosinofílico es que es entre rosa y rojo. Listo, perfecto, sí. Y todas las tonalidades. Las mujeres, no sé por qué, pero como que ven más tonalidades que nosotros los hombres. Entonces, cualquier tonalidad azul, púrpura, como lo quieran llamar, es basofílico. Cualquier tonalidad de rosado, rojo, es eosinofílico. Recuerden que las tinciones que uno utiliza en histología son esas tinciones acidófilas, las que mencionamos, se llama hematoxilina y eosina. Entonces, ahí está perfecto. Azul basofílico, en todas sus tonalidades, rojo o rosado, eosinofílico. Ahí ya estamos de acuerdo. En esta imagen del paladar duro estamos viendo como tal el epitelio. Fíjense que tiene algún grado de queratinización, estas bandas eosinofílicas un poco más intensas. Estamos viendo la lámina propia y la submucosa. Sabemos que esta es la submucosa por la gran cantidad de glándulas que encontramos allí, ¿no? Estas muy seguramente, como les digo, pues tienen una tinción distinta, pero en su gran mayoría son glándulas de tipo mucoso. Eso tiene el núcleo marginado hacia la periferia. Bueno, voy a explicarles esto, ya hablamos sobre alguna duda que tengan. De nuevo, el paladar blando entonces tiene esa función de colaborar con la epiglotis para dar esos pasos selectivos del aire o del contenido alimenticio. En el paladar blando, ustedes ya vieron anatomía, ¿cierto? ¿En qué especies han visto anatomía, perdón? Perro, bovino, equino. Ah, listo, bueno, faltó el cerdo que es el que, con el que se compara esto. Cuando ustedes abrían la cavidad oral, muy seguramente el doctor Ricardo, ¿no? El que les da anatomía, les explicó dónde estaban las tonsilas o las amígdalas. ¿Sí recuerdan eso? En todo el techo de la cavidad oral, hablando del perro, donde termina el paladar duro y empieza el paladar blando, ustedes van a ver dos estructuras redondeadas, parecen dos frijolitos pequeñitos. Esas son las amígdalas, que en sí son tejido linfoide asociado a la cavidad oral. En la mayoría de especies, las amígdalas, perdón, son de ese tipo, o las tonsilas son dobles y están allí como metidas dentro de la mucosa. En el cerdo pasa algo particular, también me faltó aquí dejarle la imagen, se me olvidó, y es que las tonsilas del cerdo, como tal, no están divididas en dos porciones. Todo el paladar blando y parte del paladar duro en el cerdo es tejido linfoide. ¿Listo? Entonces ustedes comúnmente en el cerdo van a encontrar allí linfocitos dispersos por todo lo que sería la mucosa y la submucosa. ¿Qué tal estamos en citología en general? ¿Sí conocen las funciones de los linfocitos, macrófago, neutrófilo, célula de Mast? ¿O les explico rápido eso? ¿Están bien? ¿Sí? Bueno.
Igual si necesitan algún recorderis de eso, me comentan, bueno. Si yo, por ejemplo, aquí les pongo, yo qué sé, cualquier término que ustedes no conocen, porfa no se queden ¿qué? Con la duda, pregunten por favor. Listo, ¿hay alguna duda con relación a la función que tiene la mucosa oral, el paladar blando o el paladar duro? ¿Alguna duda hasta acá? Listo, entonces vamos a continuar con la lengua. La lengua en sí va a tener una organización similar a todo lo que hemos visto en la cavidad oral. La lengua va a tener un epitelio plano estratificado con grado variable de queratinización, tal cual como hemos mencionado en otros tejidos. Y algo que es muy importante es que allí vamos a encontrar papilas. Las papilas son proyecciones, la mucosa forma como una especie de pliegues, y pues dependiendo de la papila que estemos evaluando, va a tener una u otra función. Ya las explicamos ahorita. En la lengua también se reconoce muy fácil una estructura muscular que se encuentra en toda la mitad de la lengua. Esto de músculo estriado-esquelético. Allí vamos a encontrar el músculo. Obviamente, pues ustedes saben que la lengua permite tanto deglución, permite la fonación. Bueno, en verdad tiene funciones más que todo mecánicas a nivel de la cavidad oral. Dentro de las papilas vamos a encontrar los bulbos gustativos. Los bulbos gustativos son neuronas bipolares modificadas que se ubican allí en el epitelio de la mucosa de la lengua, y ellas captan señales que posteriormente van a transmitir hacia el sistema nervioso central. De pronto ustedes recuerdan la distribución de los sabores que nos explicaban, que en los lados es salado, en la parte caudal es amargo, en el centro también, y en la punta es dulce. Pues la verdad sí tiene alguna correlación con medicina veterinaria, pero pues digamos que las papilas tienen una distribución bastante amplia, entonces las áreas de detección de sabores son mixtas en algunos casos, ¿no? Como les mencionaba ahorita, entonces la estructura histológica es prácticamente la misma que ya conocemos, una mucosa con un epitelio plano estratificado queratinizado, una lámina propia, eso comprende la mucosa, una submucosa que, pues bueno, en este caso la verdad es que la presencia de glándulas no es tan marcada, y una túnica muscular, que es la que llamamos como tabique lingual. Allí también podemos encontrar hasta cartílago y en algunos casos hasta hueso. Si ustedes recuerdan la anatomía de la cavidad oral, la lengua está unida a unos huesos. Si recuerdan eso, los huesos estiloioides, los huesos ioideos, que son los que suspenden la lengua. En esas áreas donde la lengua se inserta a los huesos, allí vamos a encontrar cartílago. Normalmente cartílago hialino es lo que encontramos allí. Esperen un momentico, discúlpenme, qué pena con ustedes. Un momentico, no me demoro.
Ya volví, qué pena con ustedes. Este esquema obviamente ya lo vamos a ver en mayor detalle. Está mostrando las distintas formas que tienen las papilas que se ubican en la superficie de la lengua. Las glándulas salivales que ustedes van a encontrar en la lengua normalmente tienden a ser mixtas, es decir, son seromucosas. Y algo también para que lo tengan presente, normalmente las glándulas salivales de la lengua se encuentran en la porción ventral, ¿sí? Es decir, debajo de la lengua, más que en la porción dorsal. En todo el centro, aunque aquí no está tan bien definido, aquí es donde corre el tabique, que va a ser músculo estriado esquelético, músculo liso, tejido adiposo, y cuando se van hacia la parte más caudal de la lengua, ya casi llegando a la epiglotis, allí vamos a encontrar cartílago hialino principalmente. Bueno, cuando yo les envié la presentación, por favor sigan el link que está aquí abajo y los va a llevar a como una especie de atlas virtual donde ustedes van a encontrar, pues obviamente, estas imágenes y pueden moverse, desplazarse y además de todo ver pues las partes y demás de este órgano. Pero les hago aquí un pequeño paréntesis para mostrarles algo que es lo que les estaba diciendo que les voy a dejar aquí en la plataforma de Teams. Lo único que necesito que hagan con esto es que porfa pues revisen la parte digestiva. Obviamente lo que ustedes quieran revisar yo les ayudo obviamente a explicar bien qué es lo que están viendo, pero pues centrémonos ahorita en la parte del tracto digestivo. Yo les voy a enviar una carpeta, ¿me pueden confirmar si están viendo ahí un microscopio? Sí, profe. Yo les voy a enviar una carpeta, perdón, la voy a dejar ahí en la plataforma de Teams y ustedes van a encontrar este programa. Y la verdad es un programa bastante básico, pero es muy bueno para aprender. Vamos a hacer la prueba con el tracto gastrointestinal. Ay, ahora no quiere servir esto. Pero un momentito que me tocó cerrarlo y ya lo vuelvo a poner, disculpe. Es que voy a mostrar y justo ahí sí no está sirviendo. Ese programa es bastante interesante porque ustedes se ubican sobre ciertas porciones y él les muestra las porciones de cada órgano. Perdón, ¿me iban a decir algo? Qué pena. Sí, profe, una pregunta Sí, señor. de eso. ¿Qué era el tabique lingual? El tabique lingual en sí es la conjunción de tejido adiposo, músculo estriado esquelético, músculo liso y cartílago. Esa estructura va en toda la mitad de la lengua y es la que en alguna medida pues permite el movimiento de la lengua y que la lengua esté anclada a los huesos que se encuentran a nivel de la laringe. Ese sería el tabique como tal. A ese músculo también le llaman lisa, ¿listo? El músculo que va en la mitad. Listo, profe, gracias. Listo, vale. Vamos a ver si este sí sirve. El otro no sé qué le pasó. Pero... No se los puede mostrar según parece. Ay, justo no quiso servir. Bueno, ahorita más tarde los muestro. Ese programa se los voy a enviar para que por favor revisen pues la estructura básica de los órganos de la cavidad oral, del esófago y eso como para ir adelantando. Y obviamente cualquier duda que surja al respecto pues la vamos solucionando en clase. Ahorita les muestro porque no quiso servir esta cosa, algo le pasó. Sigamos acá entonces. Fíjense que las proyecciones que tiene la superficie de la lengua, ubicándonos, ahí sí están viendo la presentación, perdón. Ya les pongo la presentación. En la superficie de la lengua ustedes van a encontrar unas modificaciones, lo que llamamos papilas. Las papilas tienen varias formas, algunas son como una especie de hongo, algunas son largas. Esas formas son bastante variables, algunas son grandes y planas. Entonces ya vamos a ver cómo ellas pues tienen distintas funciones y aparte de eso también tienen la parte sensitiva o el sentido del gusto que lo vamos a encontrar allí en las papilas.
Digamos que en general las funciones que tienen las papilas son mecánica para ayudar a ingresar el bolo alimenticio a la cavidad oral y sensoriales, que es pues obviamente cuando tienen los bulbos olfatorios. En algunas glándulas como las fungiformes también hay algo de secreción de saliva, pero pues no es como su principal función, ¿no? Estas papilas se ubican en toda la cavidad oral. Obviamente, pues algunas tienen una distribución específica, pero normalmente abarcan toda la lengua en sus distintas presentaciones, y también algunos animales, como les comentaba, las mejillas o los carrillos. Vamos a empezar con las primeras, que son las papilas filiformes. Ahorita me salto un poquito para mostrarles la imagen de cuáles. Las papilas filiformes, si ustedes de pronto están por ahí cerquita en la casa con un gatico, hagan el ejercicio de abrirle la boca y mirarle la lengua. Si tienen un gato, muy seguramente el gato alguna vez los ha lamido, ¿no? Es una lengua bastante áspera, como dura. Eso se da porque ellos tienen una gran cantidad de esas papilas filiformes, que son como una especie de agujitas de queratina que están en la lengua. Tiene que ver mucho con el fenómeno de deglución. De hecho, esto es digamos que es un evento por el cual los gatos siempre comen cosas raras, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero los gatos comen, por ejemplo, hilos, alambres, cosas así. Esas papilas, cuando un felino consume algún material, las papilas lo que van a hacer es que empujan con la lengua hacia atrás, es decir, las papilas lo que hacen es como atrapar un material y llevarlo hacia la deglución. Por eso es que en los gatos, ellos muchas veces cuando están con algún hilo o algo atrapado en la lengua, la vía común es que la deglutan, se coman eso. Yo he visto gatos que se han comido, por ejemplo, agujas y les llegan hasta el intestino. Esa es la principal función. En los rumiantes, estas papilas, sobre todo, también con las papilas cónicas, se ubican en las mejillas y también tienen una función mecánica para evitar, por ejemplo, la salida del alimento cuando hay regurgitación. Les muestro aquí ya explicamos eso, vamos a mostrar las papilas filiformes. Aquí está la papila filiforme, ¿listo? Entonces fíjense que son como una especie de espículas. Estamos de nuevo en la lengua, estamos viendo un epitelio plano estratificado queratinizado, algo de lámina propia, la submucosa, y de nuevo, pues esta es la papila, esta proyección que se forma de tejido conectivo. Estas papilas, como tienen función mecánica, la verdad que no tienen función sensitiva, o si la llegasen a tener, la verdad es mínima. Entonces salimos de las primeras, las papilas filiformes. Vamos a ver ahora las papilas cónicas o lenticulares. Esas papilas cónicas también tienen digamos, un aspecto similar al que estamos viendo. De hecho, se pueden ver desde la imagen macroscópica, sin hacer preparaciones histológicas, y tienen la misma función, que lo que buscan a favorecer la deglución del alimento. Voy a pasar a buscarlas para que las podamos ver, las lenticulares o cónicas. A ver si están acá. También se las quedo debiendo, me toca buscarlas ahorita porque no las tengo acá en la imagen. Si ustedes han visto la cara interna de la cavidad oral de un bovino, seguramente la recuerdan. Esas estructuras blancas que parecen como unas púas dentro de la cavidad oral de los bovinos, esas son las papilas cónicas o lenticulares. Las papilas fungiformes, estas son las que tienen la mayor capacidad de tipo sensitivo. En estas papilas vamos a encontrar los bulbos olfatorios, ya ahorita los vemos, y pues al llamarse fungiforme es porque en verdad tiene forma de hongo, ¿listo? Bueno, no, la verdad no sé cómo se llaman estos tipos de hongos, como los que crecen en los bosques, que pues la verdad es que hongos hay muchos, ¿no? Ahorita vemos el bulbo olfatorio, él presenta como una especie de poro, bueno, y por donde sea la función sensitiva, ya la vemos en más detalle. Esperen que aquí hay una como mejor, pues veámosla acá, ya vemos la otra. La papila fungiforme es la que encontramos al lado izquierdo de la imagen. Entonces, fíjense que igual tiene un epitelio plano estratificado con muy poca queratinización. Aquí es importante que la queratinización sea mínima porque como es un área sensitiva, la idea es que la mucosa quede expuesta a las terminaciones nerviosas. O sea, esto que llaman aquí botones gustativos, en sí son bulbos sensoriales, aquí hay neuronas. Lo que hacen ellos es una agrupación de neuronas que tiene un poro acá. Entonces las sustancias químicas que entran en contacto con estos poros generan una sensación de gusto.
algo así funciona, ¿no? Posteriormente esto tiene que ir a un ganglio, los ganglios se encuentran normalmente en la lengua, ganglios neuronales, y eso ya iría por vía sensorial al sistema nervioso central para su interpretación. Estas glándulas son muy características de las papilas fungiformes, las de von Ebner, son principalmente glándulas salivales, pero ya se encuentran acá, en la base de la papila fungiforme. Pero acá hay otra papila de ese tipo. Aquí hay otra papila fungiforme, la que estamos viendo acá. Estas son las que habíamos visto anteriormente, las piliformes. Algo así son las de los gatos, son prácticamente solo queratina. Y en estas fungiformes, pues de nuevo vamos a encontrar los botones sensoriales. Un momentico. Las papilas foliadas pues también tienden a ser un poco largas, más bien también tienen algo de función sensitiva o sensorial. Ellas pues a diferencia de la fungiforme tienden a ser un poco más largas. Allí también encontramos las glándulas de von Ebner, que también como les digo son glándulas salivales. Puede que tengan o no alguna función en el sentido del gusto, degradando las sustancias para que sean más fáciles de captar por el mecanismo del botón o del poro sensorial que se encuentra allí en las papilas. Esas son las últimas que están aquí en la imagen, en las imágenes de acá. También se le llaman así, papilas caliciformes, son largas como les digo, y fíjense que aquí tienen los botones gustativos o las áreas sensoriales. Todas estas áreas de acá, ahorita la vemos en más detalle para que ustedes vean que en verdad son neuronas que se ubican allí. Las papilas circunvaladas, estas normalmente se encuentran hacia el tercio final de la lengua. Si ustedes ven la lengua de un bovino, son muy fáciles de ver. Si alguna vez a ustedes les gustaba la lengua en salsa, yo la verdad nunca la he probado, pero esas papilas están en la parte caudal, donde la lengua del bovino como que se engrosa, que forma como una especie de bulto, ahí donde encuentran principalmente ese tipo de papilas circunvaladas. Por eso es que se necesitan como las más grandes, ustedes las ven desde el macro. También pueden llegar a tener algo de función sensorial, pues, pero principalmente las foliadas tienen, pues, se encargan de esa función. Y allí también vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas asociadas. Creo que las circunvaladas están acá, si no estoy mal. No, no tengo las circunvaladas acá. Son bastante parecidas a las fungiformes, ¿listo? Pero son grandes. De hecho, ya se ubican acá, en esta parte de acá atrás. Y pues por último, como les decía, los bulbos gustativos o botones gustativos, como le quieran llamar ustedes, no son más que unas invaginaciones del epitelio, es decir, como unas cavitaciones del epitelio, donde vamos a encontrar ahí una gran cantidad de neuronas. Esas neuronas pues tienen función mixta, normalmente sensorial. Ellos forman unas proyecciones, si ustedes recuerdan la histología de las neuronas, ellas tienen dendritas, ¿no? Como unas proyecciones citoplasmáticas. Esas dendritas, les muestro acá para que sea más fácil de entender. Esas dendritas van a salir hacia la superficie de la mucosa. Acá, por ejemplo, aquí donde está ese botón gustativo, esto está lleno de neuronas. Y las neuronas forman proyecciones citoplasmáticas o dendritas que se ubican acá, en el poro sensorial. Allí en el poro sensorial es donde las sustancias que se están deglutiendo, que se están consumiendo, entran en contacto con las terminaciones nerviosas y estimulan una respuesta sensorial de tipo gustativo. ¿Alguna duda con relación a esas papilas? Vamos a hablar ahora de las glándulas salivales. De los que están en el grupo, en el chat, falta alguien por entrar a la clase. Ustedes me pueden confirmar. ¿Saben de alguien que no haya podido entrar a la clase para intentar agregarlo?
Bueno, si saben de alguien, porfa, me avisan para agregarlo. Bueno. Listo. No hay problema, si tienen fallas de internet, obviamente yo los comprendo, miren que a mí me pasó la vez pasada. Lo único que sí les pido por favor es que cuando termine esta clase, todos descarguen el video de la clase y porfa lo repasen. Listo, se ponen al día, yo no tengo ningún problema con eso. Y es más, en la siguiente clase si quieren yo les ayudo a aclarar dudas, pero porfa sí necesito que repasen pues cuando no pueden ir, ¿no? Cuando no pueden asistir a clase. De las glándulas salivales, pues ya hablamos en alguna medida, por lo menos su morfología. Ya sabemos cómo se ve una glándula cuando es serosa, cuando es mucosa o cuando es mixta. Normalmente, pues estas secreciones salivales participan casi que de forma directa en lo que es el proceso de la digestión. No sé si ustedes sabían, pero la misma saliva tiene la capacidad de llevar a cabo digestión enzimática. Tiene amilasa, tiene distintas sustancias que son de tipo lítico, que puede favorecer un fenómeno inicial de degradación enzimática en la cavidad oral. Obviamente también la saliva tiene una función de lubricación y obviamente facilita también el paso del bolo alimenticio a través de la cavidad oral y el esófago. Esas glándulas salivales, ustedes van a ver que tienen unos ductos bien definidos, unos ductos de salida. De hecho, con relación a ese ducto de salida, se clasifican como mayores o menores. Ya vamos a ver dónde se ubica cada una, ¿no? Aquellas mayores, que ahí estamos citando algunas parótidas, submandibulares, cigomática y molar, pues tienen como característica primero que son grandes en tamaño, y lo segundo es que sus ductos de drenaje normalmente son largos, porque recorren pues obviamente distancias pues en teoría largas para una glándula. Normalmente los ductos de drenaje terminan en la cavidad oral, pero de nuevo la glándula puede estar un poco más retirada o es más, puede estar fuera de la cavidad oral. Aquellas que son menores normalmente son glándulas de bajo tamaño y son glándulas que se encuentran adheridas allí a la mucosa, tanto en la mucosa y en la submucosa, no se van a extender más. Los ductos de salida o de drenaje son bastante cortos, se encuentran allí a escasos milímetros. Ahí también está la posición labial, lingual, las de von Ebner, que fueron las que vimos a nivel de las papilas, y a nivel palatino. Ya ahorita las vemos en un esquema para que sea más fácil de ubicar. Si no recuerdan esto, un adenómero es la porción secretora de una glándula, es el grupo de células que llevan a cabo la secreción. Normalmente estas glándulas o estos adenómeros tienen forma alveolar, es decir, que tienen una especie de forma redondeada y una cavitación en su interior. El epitelio de las glándulas, si no siempre, pero casi siempre, es de tipo cúbico simple. Ese es el epitelio que ustedes van a encontrar allí, ¿listo? Y en la porción externa, casi siempre, no puedo decir tampoco es una regla 100% exacta, ustedes van a encontrar algo que es el tejido mioepitelial. En sí, pues es músculo liso que se ubica en la parte externa del adenómero y pues participa en la contracción para favorecer la secreción de la saliva. Si quieren, yo les envío la clase de repaso, de la que estamos viendo con sus compañeros de segundo, para que pues hagan un repaso rápido de esta parte, ¿listo? La leen que pues sí me interesa que tengan muy claro pues cómo es una glándula y demás. Por ubicación, entonces aquí tenemos la glándula parótida, esta es fácil de observar, como ustedes se dan cuenta. Glándulas submandibulares, fíjense que ambas están fuera de la cavidad oral, pero su drenaje está acá, por eso son glándulas mayores. La glándula cigomática, que se encuentra aquí debajo del maxilar, de esa prominencia ósea del maxilar, y también obviamente va a tener conductos largos. Ya los que están dentro de la cavidad oral, por ejemplo, perdón que moví esto, la glándula sublingual, que se encuentra allí, y demás glándulas que encontramos en el paladar blando, en el paladar duro y en la lengua, son las que llamamos menores. Esas son glándulas pequeñas que en verdad su ducto de excreción es bastante corto. Algunas funciones que tiene la saliva, ya vimos la primera, la degradación del alimento, de nuevo algunas sustancias como la amilasa, lipasas, entre otras, hacen una digestión enzimática inicial en la cavidad oral.
La segunda función también se las mencioné ya, es la de lubricar y humedecer el bolo alimenticio para favorecer la deglución del mismo. Esta función yo creo que también ya la han visto en fisiología y es la de amortiguación buffer o regulador del pH. La saliva tiene grandes concentraciones de bicarbonato de calcio. Ese bicarbonato se puede deglutir, pasar al estómago y neutraliza en alguna medida la secreción ácida que se encuentra allí. Obviamente, pues no es tan efectivo, ¿no? Sino pues todos los que tenemos gastritis nos la pasaríamos deglutiendo saliva y eso nos curaría. Pero en algunos casos específicos sí puede llegar a causar algo de amortiguación buffer, de regulación del pH. Bueno, sí, el bicarbonato tiene su función principal allí nomás. Esa otra función también es bastante importante y tiene que ver con la inmunidad. Si ustedes recuerdan, las inmunoglobulinas son de varios tipos. Las inmunoglobulinas son lo que llamamos también anticuerpos. Son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, los cuales se unen a receptores específicos de patógenos, evitando así que ellos pues causen alguna patología. En la superficie mucosa, no solo aquí por la secreción salival, sino en cualquier superficie mucosa, por ejemplo los párpados, siempre hay secreción de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una superficie de mucosa que es inespecífica y pues obviamente participa en el proceso de inmunidad. Y ese otro que está allí, que es la lactoperoxidasa, esa es una sustancia lítica también que al secretarse, pues simplemente destruye los componentes propios de virus y bacterias. Obviamente hay animales, bueno, no hay animales, hay microorganismos, perdón, que pueden sobrevivir a estos mecanismos de control de la glándula salival. Es solo una forma inespecífica de la inmunidad, ¿no? Ya como tal, pues cómo se produce la saliva, yo creo que esto ustedes lo han experimentado, lo han visto. La salivación se da por estímulos tanto olfativos como sensoriales como motores. Es decir, ustedes pueden iniciar la salivación por la masticación, porque le llegue el olor de algo que obviamente tiene un olor pues rico, o principalmente por esos fenómenos, masticación, olor, o por la vista también puede llegar a causar eso mismo, ¿no? Esos estímulos generan un aumento en la salivación. De hecho, lo que generan es una contracción del tejido mioepitelial, aumentando de esa forma la secreción salival. Obviamente hay también condiciones patológicas donde se aumenta la salivación. Por ejemplo, cuando hay condiciones de estomatitis, o sea, inflamación de la mucosa de la cavidad oral, hay un aumento de la salivación. Cuando hay lesiones ulcerativas de la cavidad oral, o sea, como con pérdida del epitelio, se forman una especie de cráteres, eso es una úlcera. Allí también la salivación se aumenta por ese fenómeno que intenta ser protectivo sobre la lesión. Es raro, esto sí es raro, yo la verdad no he visto el primero, pero en los libros se encuentran. Hay algunos cálculos que se forman en los ductos de salida de la glándula salival y eso conlleva una sobreproducción de la saliva. Entonces fíjense que hay bastantes mecanismos para alterar, ya sea para aumentar o disminuir la producción de saliva a nivel de la cavidad oral. Bueno, vamos a ver si esta se ve un poquito mejor para que nos entendamos. Por acá hay otra cuál se ve mejor. Bueno, vamos a intentar con esta. Todas son glándulas mixtas o serosas. Según lo que les dije ahorita, ¿cuál es mucosa y cuál es serosa? Hablemos de izquierda y derecha. La izquierda sería una glándula de qué tipo, la derecha sería una glándula de qué tipo. Por el color ustedes lo pueden saber. ¿Qué me iban a decir, perdón? Profe, creo yo que la de la izquierda es un mucoso. Es una glándula mucosa, sí señor. La de la izquierda. La de la derecha será serosa, ¿no? ¿Cómo hace uno para saber esto? Digamos que lo más fácil es el color. Cuando ustedes vean una glándula que es de esta coloración pálida, blanquecina, esa es una glándula mucosa. Mientras que si estamos viendo la glándula del lado derecho, si ustedes se dan cuenta, tiene una coloración eosinofílica o rosada. Eso es muy importante. La serosa siempre tiene ese color. La mucosa siempre tiene un color claro. Voy a intentar mostrarles aquí algo con el núcleo. La están viendo todos en imagen grande, ¿cierto?
que voy a hacerles aquí un dibujito o algo para mostrarles algo. Voy a delimitar una glándula de estas mucosas. Yo creo que ahí la estamos viendo todos. ¿Cómo sabemos que es una glándula mucosa? Pues primero ya les dije el color. Aquí en el centro está el ducto de salida. En una glándula mucosa siempre los núcleos vamos a ver acá. ¿Listo? Los núcleos se ubican en la periferia. ¿Por qué ocurre esto? Porque como ellas producen moco, aquí separamos las células. Perdón por mis dibujos, no dibujo bien con la mano, creo que con el cursor me queda más difícil. El núcleo se desplaza en las glándulas mucosas porque el contenido de mucina que se encuentra en el citoplasma desplaza todas las organelas hacia basal. Fíjense que aquí hay varios punticos, aquí donde los estoy colocando, todos esos punticos pequeñitos son los núcleos. Ahora, si pudiéramos ver bien esta glándula, pasaría lo siguiente. Pero la dibujo aquí al lado. La glándula que llamamos serosa, perdón que me quedó horrible eso, tiene como característica, sí. No sé si soy solo yo, pero yo no veo qué estás haciendo. Ay, ¿no están viendo el dibujo? ¿Nadie lo está viendo? No, profe. No, sé profe. ¿Qué estés dibujando? No, y yo antes haciéndoles dibujitos acá, perdón porque no pude. Esperen a ver si les puedo mostrar aquí, aunque sea con una hojita. Para la próxima les traigo un tablero porque no tengo por aquí a la mano. Toca hacerles un dibujito y mostrarles. Para diferenciar esas glándulas, aparte de la coloración que presentan, ustedes tienen que ver la posición del núcleo. Entonces ya les muestro aquí en un dibujo cómo serían las glándulas. La glándula mucosa, de nuevo, va a tener el núcleo marginado hacia la periferia. Y la glándula serosa va a tener el núcleo central. Esperen ya un segundito mientras hago el dibujo rápido. Listo, voy a activar la cámara un segundito para que vean esto, por favor. Va a ver qué tan fácil nos queda mostrarlo así. Listo. Entonces, yo creo que ahí están viendo los dos dibujitos, ¿cierto? Fíjense en la posición de los núcleos. Cuando yo me refiero a la posición de los núcleos es esto. ¿Ya me están viendo por la cámara? ¿Alguien no me está viendo, perdón? Sí, ya te vemos, profe. Listo, vale. Entonces, esta que estoy dibujando acá, fíjense que es una glándula donde vemos en el centro un agujero que es el ducto común de la glándula. Cada una de estas son las células epiteliales, las que están alrededor, y la estructura que pinté de verde, si ven que ahí está verde, esto es el núcleo. Cuando estamos viendo una glándula mucosa, aparte de que las glándulas mucosas son pálidas, ustedes van a ver siempre los núcleos en esta posición. Estos siempre están basales. Esa es la característica de la glándula mucosa. Mientras que la serosa, que es la que está aquí a este lado, perdón, me cambio de lado, la serosa, pues bueno, tiene también un ducto de salida. Recuerden que son rosadas, ellas son eosinofílicas, y noten cómo el núcleo está central. Ahí intenté mostrarles que está en el centro del citoplasma. Esa es la diferencia grande, ¿listo? Estas son eosinofílicas, estas mucosas son pálidas. El núcleo en la mucosa está hacia la periferia y en esta está central. ¿Sí entendimos esa diferencia entre las dos? Sí, profe. Listo. Entonces ya continuamos acá en la presentación para que por favor pues hagamos el ejercicio de verlo pues como es. Les quedó el micrófono abierto. Yo creo que ahora sí, cuando vemos esta imagen ya es un poquito más claro, ¿o no? En el lado izquierdo estamos viendo las glándulas mucosas, esos punticos son los núcleos marginados a la periferia, y en este lado, aunque no está tan claro, son glándulas serosas. Les iba a preguntar en esta, pero están marcados. Fíjense que aquí hay un acino mucoso, de nuevo, es pálida, los núcleos están a la periferia. Todos están viendo la presentación, ¿cierto? Que se me olvida y no les pregunto. Sí, profe. Listo, entonces Sí, sería así. Muchas gracias. Sería con el núcleo a la periferia y el citoplasma es completamente pálido, una glándula mucosa. Cuando ustedes ven glándulas mixtas, vamos a empezar a ver células de glándulas serosas que se encuentran adheridos a la porción externa o pues adyacente a lo que sería la glándula mucosa. De hecho, la mayoría de glándulas
salivales son de este tipo, son mixtas. No, bueno, aquí está, también estaba marcado y les iba a preguntar. De nuevo, fíjense que el seroso tiene una coloración más bien eosinofílica, mientras que los mucosos son pálidos. Eso es aquí como lo más relevante de esto. Listo, doctores, de un descansito de unos 5 minutos. La clase es hasta las 4, ¿cierto? ¿O hasta las 5? ¿Me pueden confirmar? Porfa, esperen, miro aquí en el cronograma, que es que no... A ver, a ver. ¿Qué es lo que tienen ustedes en Chocontá? Qué pena la pregunta. ¿Alguien me podría decir? Una finca, profe. Ah, ya, o sea, tienen para prácticas en grandes animales y eso. Sí, profe. Profe, pero pues según nuestro horario va hasta las 3 la clase. No sé en el tuyo que aparezca. Sí, es que eso es lo que voy a mirar, porque, o si no, sería ahorita a la hora de monitoría, ¿cierto? O sea, yo sé que es hasta las 4, o sea, si es hasta las 3 y de 3 a 4 sería la monitoría, ¿no? O si es hasta las 4 sería de 4 a 5 la monitoría. Pero ya reviso el horario en un momentico, qué pena con ustedes y ya. ¿Ustedes tienen ahorita algo para mostrarme en cuanto a la monitoría? Profe, pues la tutoría es de 3 a 4. Bueno, entonces regálenme porfa 5 minuticos y ya miramos entonces si hacemos la monitoría o seguimos un ratico. Porfa, entonces hagamos lo siguiente. Alisten por favor lo que tengan del caso clínico, de lo que les dieron. Yo la verdad no he visto todavía el caso, entonces primero lo leo un poquito, las gráficas que ya han dado y ya empezamos a hablar sobre pues, la parte de monitoría que tengo que dar yo, que asumo que es toda la parte histológica, ¿no? ¿Me pueden comentar un poquito así como de qué es el caso? ¿Qué especie es? ¿Qué órganos están tratando? Profe, pues a cada uno se le dio una especie y más que un caso clínico es, creo que como pasa un pedazo, un bolo alimenticio por todo el tracto gastrointestinal, es solamente eso, pero cada uno tiene diferentes especies. Bueno, entonces igual ya miramos pues con qué les puedo ayudar. Pues yo no sé si no hay dudas con la monitoría, si quieren podemos hacer otro ratico de clase, pero entonces igual tomemos unos 5 minuticos de descanso y ya volvemos, ¿listo? No me demoro nada tampoco. Un momentico, continuamos.
Una pregunta así como para todos. ¿Qué tan posible es que hagamos una clase adicional el día lunes en la mañana, tipo 8 de la mañana, por ahí 8 a 10? Digamos el próximo lunes que viene. ¿Tienen tiempo? ¿Están ocupados? No, Creo que profe, estamos en nosotros tenemos clase. clase. ¿Qué día tienen así como todos libre para coger así sea 1 o 2 horitas? Es que yo pregunté, me dicen que el sábado no se puede, que el sábado lo tienen ustedes como destinados para otras cosas, pues obviamente los que trabajan y eso, pero también para prácticas, entonces me dicen que el sábado no hay posibilidad. Y me comentaban que los lunes por la mañana, pues por lo menos el otro grupo no tenía clase. Yo podría cualquier día prácticamente en la tarde, por ahí después de las 4 o 5, y como les digo, hacemos por lo menos 2 horitas, solo la semana siguiente, como para adelantar un poquito el tema para no correr. Es solo por eso. Entonces, pues ahí sí les pediría ese favor grandísimo, que yo sé que igual tampoco es culpa de ustedes que no me ha podido dar clase y eso, pero sí, solo ese favor que les quiero pedir la otra semanita, un día en la tarde, 2 horitas y ya. No tienen ningún espacio, así como que coincida el lunes. ¿Quién puede el lunes o quién no puede el lunes en la tarde? Por ahí a las 4 o 5. ¿Todos pueden? ¿Nos podemos ver el lunes en la tarde? Un ratico, unas 2 Pues horitas, ¿no? sería, profe, el martes después de ISPA. ¿Después de qué, disculpa? De ISPA, profe. De introducción. Suelos anual. ¿Y a qué horas acaban? Lo acabamos a las 4. ¿Les parece si nos vemos por ahí a las 4:30? Hacemos, aunque sea 1 horita y media, solo como por adelantar un poquito. ¿Podríamos hacerlo? Profe, perdón, yo pues meterme. Sí. Bueno, pues el lunes tenemos hasta las 5 porque tenemos todo el día. El martes, digamos que normalmente tenemos espacio común, pero creo que este martes no tenemos espacio común. No sé si yo estoy equivocada. Pues a mí me parecería mejor en ese horario que pues alargarnos hasta tan tarde. ¿Y el martes a qué hora sería? Sí, por eso les pregunto cuando ustedes puedan. ¿El martes a qué hora sería? 10 de la mañana. A las 10, profe. Pues hagamos una cosa, dejémoslo tentativo para el martes, pero pues igual yo estoy pendiente del grupo de WhatsApp porque ustedes me dicen que no saben si sí o no. Entonces, dejémoslo de momento para el martes, nos vemos 1 horita y media, no los demoro mucho, y adelantamos un poquito de la clase, ¿les parece? Vale, profe. Sí, Entonces profe. ahí estamos hablando por WhatsApp. Ahora vamos a lo siguiente. A mí me dicen que el horario de monitorías, pues dentro de lo posible no se debe tocar para otra cosa, sino solo para monitorías. Entonces aquí es donde va la pregunta. ¿Tienen alguna duda para que les solucionen monitoría? ¿Necesitan que les colabore con algo? Profe, pues como tal es que nos digas qué quieres ver pues en el escenario problema pues de la parte histológica, ya que como no habíamos tenido clase pues de esa parte pues no llevamos nada. Bueno, qué pena con ustedes. ¿Me pueden explicar un poquito sobre eso? Lo que pasa es que como ustedes saben, pues yo entré un poquito tarde, soy nuevo y no he tenido como esa parte de inducción. Yo tengo que calificarles, o sea, lesiones histológicas o que ustedes expliquen la histología. No tengo muy claro esa parte. ¿Me pueden colaborar ahí, por favor? ¿Me pueden enviar el caso o lo que les enviaron a ustedes para desarrollar? Por favor. Ya, Profe, si quiere, profe, al WhatsApp lo enviaron. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo reviso entonces. Muy amables. Listo, esperen un momentico. Aquí leo esto. Ya más o menos tengo la idea. Pero ustedes tienen que presentar el escenario de... Pues, profe, lo que te decía, cada uno tiene una especie. Algún grupo tiene bovinos, otros aves, otros caninos, y así son 6 grupos en total. Prácticamente, pues lo que llevamos es ya resuelto las preguntas orientadoras y lo de los casos que están al principio.
Lo que debemos hacer ahorita, me imagino, es como la presentación de los resultados, que es cuando cada materia pide una explicación para pues el escenario. Bueno, listo. Entonces, sí, dime. Ay, perdón, es que era para completar a mi compañera Natalia. Sí. Básicamente, o sea, nosotros llevamos el trabajo de ABP, que es como lo que puedes ver es ahí un escenario, y lo que hacemos es que con el núcleo, que son histología, bioquímica, embriología, anatomía, no sé si se me escapa otra, lo que hacemos es resolver ese escenario con las materias. Entonces, por ejemplo, no sé, en la parte anatómica nos dicen cómo necesito que me expliquen la parte estructural de los órganos, es un ejemplo. La parte bioquímica, entonces la ruta que tienen los, no sé, estoy inventando los minerales, así, ese tipo de cosas. Pero en la parte histológica, pues sería bueno que nos dijeras como, no sé, necesito que me hagan un esquema del estómago, un ejemplo. Algo así que quieras ver en específico, porque pues en el día de la sustentación, no sé si ya te comentaron, pues todos los profesores se unen, nosotros debemos explicar el escenario, darle una solución, y pues ya tú nos haces preguntas o ese tipo de cosas. Bueno, como yo estoy viendo que en parte es como la explicación del tránsito alimenticio a través del tracto gastrointestinal, a mí me parece interesante que empecemos a ver las diferencias que hay entre cada especie. Yo supongo que hay alguien que tiene un ave, alguien tendrá un rumiante, la mayoría tendrán monogástricos. Entonces, me parece que ahí lo interesante sería dar como las especificaciones de cada especie, perdona la redundancia, en cuanto a particularidades. Por ejemplo, los rumiantes tienen preestómagos, cosa que no tiene un canino. En el estómago del canino, la región cardial y la fúndica son más grandes en comparación, por ejemplo, a la de un felino. O el esófago tiene mayor cantidad de músculo estriado esquelético en caninos y en bovinos con relación a otras especies. Me parece que entonces sería como más bien tener las particularidades de cada especie con relación al tracto gastrointestinal y el recorrido que tiene el bolo alimenticio dentro de él. No sé, pues si les parezca eso, igual yo voy a consultar bien porque pues, si me queda como la duda, pero tal vez sea más por esa parte. Digamos en un ave que tiene proventrículo, yo que sé, en el equino que la porción glandular del estómago es prácticamente la mitad del estómago. Yo creo que son cosas como esas. Si les parece lógico, si es fácil o es muy complejo. O no, ese es el ejercicio. ¿Los dejé sin palabras? Profe, pues digamos que de parte de mi grupo teníamos como un poco claro que en el escenario teníamos que como colocar básicamente las particularidades que puede presentar pues las aves, en el caso mío son las aves. Sí. Pero en histología, digamos que básicamente sería como meter todo lo que tú nos vas explicando pues respecto al intestino y esas cosas, ¿cierto? Y ya. Sí, pues yo lo veo de esa forma. Yo igual, como les digo, ahorita les escribo a los doctores del núcleo para ver si les parece eso, pero sí, por ejemplo, en una vez se puede hablar desde el mismo pico, que es la cavidad oral es completamente distinta de cualquier mamífero. En los bovinos, sí, yo creo que en cada uno se puede hablar, digamos, un bovino en la cavidad oral, en el esófago, en la laringe, la faringe, haciendo todo el recorrido del tracto gastrointestinal y pues haciendo las diferencias entre todos. ¿Qué especies tenemos acá, perdón? Supongo que hay bovino, equino, canino, felino, cerdo. Peces. Uy, en peces, ese es interesantísimo. ¿Cómo van con los peces? Profe, aún de histología aún no tenemos nada. Me toca, porfa, ahorita me escriben aquí por el WhatsApp y me acuerdan, e intento enviarles a todos, obviamente, por WhatsApp un libro de histología que tengo. Bueno, es más de patología, pero viene con histología de peces, sobre todo en tilapia. Como para ir orientando, porque pues la histología de los peces sí ya es otra cosa, ¿no? De hecho, entonces tengo que hacer también la presentación mía aparte de la histología de peces, que no estaba incluida. ¿Qué otra especie tenemos así atípica? ¿El ave qué ave es? ¿Un pollo comercial, un canario, un loro, no sé? Escogimos gallina. Una gallina, listo.
¿Se me escapa alguna otra especie aparte de gato, perro, vaca, caballo, pez y gallina? ¿Son 6 grupos? Sí, profe, son 6 grupos. Listo, entonces empecemos a trabajar con eso. Hoy les voy a enviar, ahorita después de esta clase, les voy a enviar a todos, también aquí lo pueden encontrar por Teams en la parte de archivos, 3 libros de histología. Uno que está en español, que es el señor, creo que se llama Vaca, no me acuerdo. Ese digamos que pues por facilidades y rapidez es bueno que lo lean, pero el que yo les recomiendo en verdad la veterinaria aplicada. El autor es, ahí se me olvidó, Banks, William Banks. Ese libro es excelente. Y ahí está también las particularidades. Me toca subirles aparte el de peces porque la histología de peces normalmente no se tratan en los libros de histología normal. Aparte de eso también les voy a subir el programa que no les pude mostrar ahorita vuelvo a intentar a ver si se puede. Y pues lo que empezaríamos a hacer, si ustedes quieren, es que porfa pónganse a leer las particularidades que les comento y la próxima clase en un momentico avanzamos sobre eso. Sobre todo me afana los que tienen peces, porque esa histología sí es, pues, no voy a decir que completamente diferente, pero sí es muy particular. ¿Les parece ese el trato? Sí, profe, dale. Vale, profe. Listo, igual si tienen alguna otra duda y la quieren solucionar ahorita, pues de una vez aprovechamos. La idea entonces sería, si el martes podemos, avanzamos por lo menos hasta preestómagos y el miércoles haríamos ya lo que nos queda de intestino. Quiero dentro de lo posible llegar a intestino la otra semana, con eso podemos sacar en algún momentico una hora o también les planteo la idea del WhatsApp, si ustedes quieren podemos, pues para reponer tiempo y eso, yo les puedo hacer una especie de monitorías por acá, yo les puedo resolver dudas. No les puedo decir que a todo tiempo voy a estar pendiente, pero pues yo estoy pendiente la mayoría del tiempo para responderles, ¿listo? Se me ocurre como para ayudarles de momento de esa forma. Mientras podemos coordinar si se puede el martes u otro día para hacer clase. Listo, profe. Vale, entonces, ¿tienen más dudas de algo? Hasta el momento no, profe. Vale, entonces por hoy dejemos acá, yo quedo pendiente el martes si podemos encontrarnos de nuevo, ojalá sí, y adelantamos un poquito de clase. Y la otra semana nos estamos hablando. Por WhatsApp, ya saben, cualquier cosa que necesiten me escriben ahí por el grupo. Y por favorita, entonces por ahí en una horita más o menos, revisen que ya deben estar subidos los archivos que les comento. Bueno. Vale, profe. Listo, yo quedo pendiente de los grupos también que me van a enviar por el WhatsApp. Entonces, Ya te los enviaron, profe. sí, ya los acabé de ver. Muchas gracias. Entonces quedamos así. Cualquier duda ya saben, cuenten conmigo, me pueden preguntar y demás. Bueno, les deseo a todos una feliz tarde. Muchas gracias por la atención y la participación. Y la otra semana continuamos. Vale, profe. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Por Gracias, favor, profe. lean lo de Gracias, las... profe. Vale, sí, señor. Muy bien. Por favor, vayan leyendo lo que les digo, las particularidades de cada especie y las discutimos la próxima clase. Bueno, feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego.